como ya fue explicado en la plática previa, el pretérmino tardío va de la semana 34 hasta la 36.6 días. 12.5% de los nacimientos van a suceder antes de tiempo y aproximadamente el 70% de estos nacimientos van a pertenecer a este grupo. Los problemas más frecuentes que presentan estos pacientes son los respiratorios, pero bueno, no es exclusivo, y se estima que un 50% de los prematuros de 34 semanas van a ingresar a la UCI. Como pueden ver, es un porcentaje muy alto. Un 66% de estos pacientes se van a dar de alta 4 días o más después del nacimiento, lo que incrementa mucho el costo en el manejo de estos pacientes. Bueno, en comparación con el recién nacido de término, los problemas respiratorios son 8 o 9 veces más frecuentes y el 23 a 30% de estos pacientes van a necesitar apoyo de oxígeno y de estos 3 a 4% van a requerir de ventilación mecánica. De hecho, uno de los pacientes que les comentó el doctor en una de las diapositivas, un pretérmino tardío que acabó en BAFO, es uno de estos ejemplos y de hecho en nuestro servicio de UCIN en el Hospital de la Mujer, la mayoría de los pacientes que tenemos en BAFO son pretérminos tardíos. Van a ser pacientes también con alteraciones en la regulación de la temperatura debido a la grasa parda disminuida y a una epidermis inmadura. También van a ser susceptibles de hipoglucemia en 2 a 3 veces más frecuente que en el recién nacido de término. Van a ser pacientes muy frecuentemente con problemas de intolerancia a la alimentación, en un 30 a 40%. Esto va a ser secundario al proceso de succión de glución inmaduro, a una motilidad gástrica e intestinal también inmadura y a un menor tono del esfínter esofágico. Van a tener hiperbilirrubinemia 2 a 4 veces más frecuente que en el recién nacido de término y como ya se explicó detalladamente, es un periodo de desarrollo del sistema nervioso central muy importante y por lo tanto este tejido va a ser susceptible de daño secundario a la hipoxia, alteraciones hemodinámicas, metabólicas, etcétera. Bueno, vamos a empezar con el tema que es lo de actualidades en reanimación. Como muchos de ustedes ya saben, en este año, a partir del 1 de enero, se implementó ya el manual, que es el de la 7ª edición. El contenido de este manual o el resumen fue publicado por primera vez en octubre del 2015 en la revista Pediatrics. Cada 5 años, este grupo, el ILCOR, está encargado de arrojar los resultados secundarios a toda su investigación que se realiza durante 5 años, para poder actualizar este manual. Tenemos un nuevo manual, que es la 7ª edición. Este nuevo manual tiene 2 capítulos nuevos, que son el llamado preparación para la reanimación y atención posterior a la reanimación. Bueno, un poquito de estadística también. Después del nacimiento, aproximadamente del 4 al 10% de los recién nacidos de término y prematuros tardíos van a recibir ventilación con presión positiva. Solo de 1 a 3 de cada 1000 va a recibir compresiones torácicas o medicamentos. Generalmente los recién nacidos que requieren reanimación es un problema respiratorio que interfiere con el intercambio gaseoso, a diferencia de los adultos, que generalmente va a ser secundario a problemas cardíacos. La insuficiencia respiratoria puede ocurrir antes o después del parto. Antes del parto, como todos sabemos, la placenta va a realizar la función respiratoria, entonces cualquier patología que interfiera con la circulación uteroplacentaria, pues va a ocasionar problemas en el recién nacido. Y secundario a esto vamos a tener una falla en el suministro de oxígeno, el CO2 no puede ser eliminado y esto nos va a dar lugar a una acidosis. La acidosis nos va a ocasionar una disminución de la actividad fetal, pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, desaceleraciones de la frecuencia cardíaca y bradicardia. Ok, vamos a ver ahorita ya lo que son las recomendaciones actuales en base a los algoritmos. Espero que se vea, está un poco complicado porque es una imagen un poco grande, pero bueno, aquí tenemos la comparación de los algoritmos de la 7ª edición, de la 6ª edición contra de la 7ª edición. A simple vista es prácticamente lo mismo, pero si se pueden dar cuenta en la parte de arriba, en la 7ª edición, este es el nuevo
cuadro que se agrega es el referente al capítulo que les había comentado de preparación para la reanimación. En este capítulo se hace énfasis en el conocimiento de la historia clínica perinatal del paciente, o sea, conocer todos los antecedentes, en preparar el material necesario para poder llevar a cabo la reanimación y la asignación de roles, que como también en el manual anterior siempre era mencionado en todos los capítulos, pero ahora en este nuevo manual pues se hace un capítulo específico para esto. Incluso se sugiere la colocación de la lista de verificación de material en alguna zona visible para que tanto el personal de enfermería como ustedes pues lo puedan corroborar. Otro de los cambios que se pueden observar, aquí en el nacimiento, bueno, aquí se dan cuenta pues es lo mismo, las preguntas son las mismas, nacido a término, tiene buen tono, respira o llora, siguen siendo las mismas. Ajá. Y tal vez otro cambio que podamos observar aquí, aquí al minuto de vida, es considerar el uso de monitor de electrocardiograma. Ya no solamente se sugiere el uso de la oximetría de pulso, sino también colocar unas derivaciones para verificar un trazo electrocardiográfico. Ok. Bueno, aquí en se hace mucho énfasis en el minuto de oro, ¿verdad? Que es el que, se lleva a cabo desde el nacimiento del paciente, cuando hacemos las preguntas iniciales, los pasos iniciales, hasta el punto en donde tenemos que considerar el uso de ventilación con presión positiva o no, que sería esta parte del final. Sí, aquí dice ventilación con presión positiva, colocar el monitor de oxígeno o considerar el monitor de electrocardiograma también. Entonces se hace mucho énfasis en continuar con el minuto de oro. Aquí, como podrán ver ya de una forma más detallada, en el cuadro donde referente a asesoramiento prenatal, bueno, estas son 4 preguntas que se mencionan en el capítulo que les comentaba de preparación para la reanimación y que es muy importante a la hora de realizar el curso que ustedes también las mencionen en el momento del examen y de la práctica, que son edad gestacional esperada, el líquido amniótico es claro, cuántos recién nacidos esperan y hay algún factor de riesgo adicional, y el personal que debe de estar presente durante la reanimación y verificación del equipo. Se sugiere que haya por lo menos una persona bien capacitada en reanimación básica y avanzada, y bueno, idealmente si el paciente tiene alguna complicación, pues 2, ¿no? O incluso hasta 3 o 4, dependiendo también el número de recién nacidos que se esperen. Otra, son las preguntas que ya habíamos comentado, no hay ningún cambio en estas, el de recién nacido a término, tiene buen tono, respira o llora, siguen siendo exactamente las mismas. Y la preparación para los pasos iniciales, que es calentar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si fuera necesario, secar y estimular, en esto sigue sin haber cambios. Aquí en el nacimiento sí se hace énfasis ya ahora, si se dan cuenta desde el manual pasado, el pinzamiento tardío del cordón se mencionaba y que si era posible realizarlo, se realizara. Ahora, según los resultados en las últimas investigaciones, pues ya se determinó como una práctica totalmente segura que debe de ser realizada siempre y cuando el recién nacido esté estable, ya sea pretérmino tardío o recién nacido de término. Recién nacidos más pequeñitos, prematuros más pequeños, pues sería considerar, pero realmente son pacientes que nacen con complicaciones y no se recomienda del todo. Aquí, bueno, ya se reafirma que el pinzamiento tardío del cordón va a ser beneficioso. El realizar esta práctica se ha asociado a menor incidencia de hemorragia intraventricular, menor incidencia de enterocolitis, incremento en el volumen y presión sanguíneas y por lo tanto en los prematuros menor incidencia de anemia. Entonces, mientras el recién nacido sea de término o prematuro tardío y que se encuentre, que no requiera reanimación avanzada y que no haya compromiso en
En la perfusión útero-placentaria, esta práctica debe ser recomendada. Si hay compromiso en la perfusión útero-placentaria, ya sea un desprendimiento, una preeclampsia severa, pues la verdad es que no tiene caso, ¿no? El objetivo principal de mantener de realizar esta práctica, pues es mantener una circulación adecuada, mantener la precarga del ventrículo izquierdo, y si esta circulación se encuentra afectada, no tiene ningún caso. Aparte que el paciente pues no va a estar muy estable, ¿verdad?, en estas condiciones. En cuanto a posterior al nacimiento, ya tenemos lo que son las preguntas. Si todo esto dice que sí, ahora el manual, y yo creo que ya muchos lo sabemos, hace mucho hincapié en que los niños se mantengan junto con la madre, que se mantenga el contacto piel a piel, no pasar a una cuna de calor radiante, no aspirar a menos que fuera necesario, siempre y cuando el paciente pues se encuentre en las condiciones de realizarse. Y está claro que es una práctica muy difícil de llevar a cabo en instituciones públicas, pero pues siempre que sea posible, pues lo adecuado es realizarla. Si alguna de estas preguntas la respuesta es no, bueno, pues ya lo tenemos que mandar a pasar a nuestro paciente a la cuna de calor radiante y seguir con los pasos iniciales. A eso importante, aquí ya hace énfasis en mantener una temperatura en el paciente entre 36.5 y 37.5, posicionar la vía aérea, limpiar secreciones solo si fuera necesario. De hecho, el uso de perilla pues ya no se recomienda del todo si el paciente no tiene datos de obstrucción, incluso se sugiere usar una gasa para secar las secreciones que están muy externas en la cavidad oral, pero el uso de perilla pues lo menos que sea posible, o a menos que lo requiera el paciente. En caso de líquido amniótico meconial, ¿qué pasa con la aspiración directa? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y secar y estimular, bueno, pues esa práctica continúa. En cuanto al líquido amniótico, creo que este es uno de los cambios más significativos de este manual, y bueno, lo vamos a dividir en dos. Tenemos un líquido amniótico claro. En el caso de tener un líquido amniótico claro, un niño vigoroso que no requiere de mayor cosa, solo se sugiere limpiar secreciones, se puede realizar con una gasa como lo había mencionado, y bueno, si no hay datos de obstrucción, no utilizar la perilla. En caso de que tengamos líquido amniótico meconial, con un recién nacido vigoroso, eso pues sigue igual que siempre, ¿verdad? Nos vamos directamente a los pasos iniciales, no es necesario realizar nada. En caso de que hubiera meconio, pues en este manual se sugiere ya no hacer aspiración directa de la tráquea, aspirar sí con perilla, y seguirnos con los pasos iniciales. Si después de realizar los pasos iniciales y hacer mi primera valoración, mi paciente tiene deterioro, tengo evidencia de obstrucción de la vía aérea, entonces sí puedo realizar la aspiración directa. Esto con el objetivo pues de no retrasar la oxigenación del paciente, si es que así se requiere, ¿verdad? Y de no perder tiempo en el minuto de oro, que por algo es el minuto de oro, ¿sí? Ha sido motivo pues de muchas dudas, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos el curso de reanimación, siempre surgen muchas dudas en este aspecto porque llevamos años realizando esta práctica, pero según los resultados del ILCOR en este nuevo manual, pues no hay evidencia científica que respalde la realización de la aspiración directa. No en este momento, ¿no? Como les vuelvo a comentar, si hay evidencia de obstrucción, pues obviamente hay que realizarla. Bueno, una vez que ya acabamos con los pasos iniciales, ya tenemos a nuestro paciente y en la cuna de calor radiante, pues vamos a hacer nuestra primera valoración. La primera valoración se realiza aquí, en este momento, ¿no? Tengo un paciente con apnea, boqueo o frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. No lo tengo, es un paciente que no tiene estas características, pero respira con dificultad o cianosis persistente. Bueno, pues obviamente es un paciente al que tenemos que colocar un monitor y de un oxímetro de pulso o el oxígeno suplementario si fuera necesario y considerar el uso de CPAP. Si es un paciente que sí tiene apnea, boqueo, frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, entonces ahí pues procedemos a realizar la ventilación con presión positiva.
Las indicaciones para ventilación con presión positiva son la apnea, como ya había comentado, boqueo, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, una saturación de oxígeno por debajo del rango objetivo, a pesar de oxígeno a flujo libre y CPAP. Estas son las recomendaciones, son con lo que debemos de contar para realizar la ventilación con presión positiva. Aquí está, ajustar el flujómetro a 10 litros por minuto, una ventilación inicial de 20 a 25 centímetros de agua, de presión. Oxígeno, el uso del oxígeno al 21%, ya se sugiere en los pacientes que son de 35 semanas o más, utilizar el oxígeno al 21%, ya está bien, bien escrito y bien indicado ahí en el manual. En caso de que fueran pacientes menores de 35 semanas, entonces sí podemos utilizar el oxígeno del 21 al 30%, y ya dependiendo de nuestra oximetría de pulso ir considerando pues el incremento o la disminución dependiendo la tabla de saturación, que sigue siendo la misma, tanto para término como para pretérmino. Es importante la utilización de un monitor cardíaco y bueno, el oxímetro de pulso. Bueno, estas serían las indicaciones para el uso de ventilación con presión positiva. Es importante, como ya les había comentado, ya no solamente utilizar el oxímetro de pulso, sino utilizar unas derivaciones para un trazo electrocardiográfico. Esto debido a que, bueno, aunque el oxímetro de pulso sí nos hace una detección de la frecuencia cardíaca, muchas veces tenemos al paciente, sobre todo en los prematuros, pacientes fríos, con algún problema en la perfusión, y se dificulta la detección de la frecuencia cardíaca por el oxímetro de pulso. Entonces, una colocación de derivaciones pues es como más sensible para la detección. Además, con esta pues más rápidamente podemos detectar si hay un incremento en la frecuencia cardíaca, si mi ventilación está siendo efectiva o no está siendo efectiva. También, también se recomienda la detección de la frecuencia cardíaca tocando la base del cordón umbilical, pero pues esto sabemos que no siempre es del todo posible, depende también de la experiencia de la persona, etcétera, ¿sí? Y de las condiciones del paciente en general. El oxímetro de pulso se sigue recomendando, como ya les había comentado. La colocación debe de ser en mano o muñeca derecha, en colocación preductal. Esto es siempre que se prevé la necesidad de reanimación, se debe colocar, confirmar cianosis central en caso de existirla, cuando utilizamos oxígeno suplementario y en el uso de ventilación con presión positiva. Bueno, pues ya tenemos aquí, ya llegamos a este paso. Aquí hay que revalorar, ya estoy dando mi ventilación con presión positiva, pero ¿está siendo efectiva o no está siendo efectiva? ¿Sí? Aquí tenemos que estar verificando la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, y en caso de que mi ventilación con presión positiva no esté siendo efectiva, ahí en el manual mencionan 15 minutos de ventilación con presión positiva y revalorar. ¿Está expandiendo el tórax? ¿La frecuencia cardíaca está subiendo, sí o no? En caso de que no, ninguna de las dos cosas esté ocurriendo, pues el Mr. SOPA, la mnemotecnia que se utilizó desde el manual pasado, se sigue utilizando en ¿verdad? La de M, de máscara, reajustar la máscara, realmente estoy cubriendo la nariz y la boca juntos. La R de reposicionar la cabeza, de corregir lo que es la vía aérea, succionar boca o nariz en caso de haber secreciones, abrir un poco la boca en caso de que no esté expandiendo bien, incrementar la presión con la que estoy dando la presión positiva, y bueno, en caso de que todo esto esté bien y mi paciente siga sin mejorar, pues contemplar la necesidad de alternar la vía aérea. Intubación, bueno, pues esta es también una indicación en caso de que la ventilación con bolsa y máscara esté siendo inefectiva, a pesar de las medidas correctivas. También cuando se vayan a requerir compresiones torácicas. Incluso ahora en el manual se invirtió el orden de los capítulos, está primero el de intubación y ya luego el de compresiones, para hacer un énfasis en que lo ideal es que el paciente esté intubado al momento de que yo voy a dar las compresiones torácicas, porque de esta manera pues estoy asegurando mi vía aérea, ¿no? Estoy asegurando una buena oxigenación. Y en otros casos que también se debe de intubar al paciente, pues es en caso de que haya esperando que tengamos un diagnóstico prenatal,
el de hernia diafragmática o en el caso de que yo vaya a administrar surfactante en caso necesario. El tamaño de la cánula. Aquí también hubo un cambio. De hecho, ya se indica en el manual el desuso de la cánula número 4, ¿sí? Ya nada más está la del 2,5, que se utiliza en pacientes menores de 1 kilo o menos de 28 semanas, de 1,000 a 2,000 gramos o 28 a 34 semanas del 3 y más de 2,000 o más de 34 del 3.5, la del 4 ya no por todos los problemas que ocasionaba y lesiones en la mucosa de la tráquea, ¿no? Era muy traumática, entonces, bueno, yo sé que en algunas ocasiones va a ser necesario, sobre todo en pacientes crónicos, usar una cánula más grande, pero no al momento del nacimiento. También la distancia en la que vamos a insertar el tubo cambió, ¿se acuerdan que antes era peso más 6? ¿Verdad? Bueno, sé que esta práctica pues no era del todo exacta, o nos quedábamos cortos o nos quedábamos largos, entonces, pasados, perdón, entonces ahora se sugiere esta técnica, que es la medición de aquí del tabique nasal al trago, más 1 centímetro, esa va a ser la distancia de la que vamos a introducir nuestra cánula endotraqueal. También, ahora que vean su manual de reanimación o para los que ya lo hicieron, vieron este cuadrito, a mí se me hace un poco más complicado, se me hace más fácil aprenderme la medida tabique trago más 1, yo creo que es más práctica, pero bueno, esta también es una tabla en donde está comprobado que sí está muy cercana a la inserción, ¿no? A la profundidad de inserción de la cánula endotraqueal. ¿Cómo vamos a corroborar que intubamos y que estamos bien? Bueno, pues hay métodos, ya sabemos, primarios, en donde utilizamos la detección de CO2, o uno, pues lo que habíamos comentado, la detección, el incremento rápido de la frecuencia cardíaca. Yo creo que es el más sensible, el que más utilizamos, el más fácil. No todos tenemos detección de CO2. Otros, pues los sonidos respiratorios audibles en las axilas, el movimiento del tórax, la entrada disminuida o ausente al estómago de aire. Este cuadrito viene en el manual de reanimación y aquí son los problemas del detector colorimétrico de CO2. Se refiere a en qué casos puede ser falso negativo, o sea que no es 100% seguro de que si cambia de color o no cambia de color, estoy o no estoy en tráquea, ¿no? En caso de que sea un falso negativo, el tubo está en la tráquea, pero no cambia de color, aquí puede ser debido a una presión de ventilación inadecuada, pulmones colapsados, neumotórax bilateral, frecuencia cardíaca baja o gasto cardíaco bajo, o sea que hay una mala perfusión a los pulmones. Y otra en donde puede ser falso positivo, que el tubo no está en la tráquea pero cambia de color, esto puede ser por un defecto de fabricación del dispositivo o que se haya contaminado con adrenalina. O sea que como pues, para corroborarlo, pues siempre la clínica, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a pasar ya a la sección de compresiones y medicamentos. Aquí no hubo en realidad muchos cambios, siguen utilizándose, las compresiones se van a iniciar si la frecuencia cardíaca del bebé sigue siendo menor de 60 latidos por minuto, luego de al menos 30 segundos de ventilación con presión positiva, de preferencia administrada mediante un tubo endotraqueal que insufla los pulmones, ¿sí? Si nosotros tenemos ya estos 30 segundos de ventilación efectiva y nuestro paciente sigue en frecuencia cardíaca de 60 o menor, es cuando vamos a iniciar las compresiones torácicas. En los ciclos siguen siendo igual, damos 90 compresiones, los ciclos son de 1 minuto, 90 compresiones por 30 respiraciones, eso seguimos igual. Como aquí, si ya ya dimos nuestro ciclo de compresiones torácicas, estamos ventilando bien, se dio las compresiones torácicas, pero aún así seguimos con la frecuencia cardíaca de 60 o menos, vamos a proceder al uso de medicamentos,
¿sí? Aquí dice iniciarse los medicamentos, posterior a 30 segundos de ventilación con presión positiva que insufla pulmones y otros 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con ventilación con presión positiva, ¿sí? Utilizando al 100% el oxígeno. Ya aquí tenemos que estar siempre con el oxígeno al 100%, ¿sí? En este momento, si ya di ventilación con presión positiva adecuada, di adecuadamente mi ciclo con compresiones torácicas, inicio el uso de medicamentos y ya debo de contemplar otros problemas que me pueden estar ocasionando que mi paciente no se recupere, como cuáles, bueno, pues hay que tomar una radiografía de tórax para detectar si hay algún derrame pleural, neumotórax o una hernia diafragmática. Los medicamentos que se utilizan y que recomienda el manual, pues es la adrenalina, la misma concentración, con las mismas dosis de antes, igual ya sea intravenosa o endotraqueal es la misma. Los expansores de volumen, se utiliza solución salina o un concentrado eritrocitario a 10 mililitros por kilo, administrar de 5 a 10 minutos, sobre todo si nuestro paciente es prematuro, hay que tener mucho cuidado con esas velocidades de infusión. Ya no recomiendan el uso de la solución Hartmann, únicamente salina o concentrados eritrocitarios. En el manual, como les comenté desde el principio, hay un capítulo que se llama Cuidados post-reanimación. Sí, aquí ya se sugiere todos los pacientes que requirieron ventilación con presión positiva, compresiones torácicas, uso de líquidos intravenosos, o que tuvieron en general una transición con problemas, deben de ser evaluados frecuentemente durante el periodo neonatal inmediato. En el manual les van a describir todas las pues los problemas que se pueden presentar, cómo manejarlos inicialmente, que pueden ser hipertensión pulmonar, hipotensión, hipoglucemia, problemas con la alimentación, insuficiencia renal, acidosis metabólica, convulsiones, hipotermia o hipertermia. No hay que olvidar, y también el manual hace mucho énfasis en esta edición, el uso de la hipotermia en caso de pacientes que hayan estado asfixiados y que sean mayores de 35 semanas o mayores de 1.800 gramos en las primeras 6 horas de vida. Se menciona que si no se cuenta con un protocolo de manejo de hipotermia en el hospital, pues mandarlo a algún lugar, ¿no? Lo malo es que pues no nos los aceptan tan fácil. ¿Sí? En el caso de un nacimiento prematuro, como ya se ha hecho énfasis en estas pláticas, pues mantener la temperatura adecuada es muy importante, mantener la temperatura de la sala de parto entre 23 y 25 grados, la temperatura del paciente entre 36.5 y 37.5, el uso de bolsa de plástico, colchón térmico, cuna radiante y tener dispositivos para la administración de CPAP o PEP y el surfactante listo para en caso de que se requiera, detectar oportunamente un neumotórax, derrame pleural, malformaciones congénitas pulmonares, síndrome de Pierre-Robin, atresia de Coanas, uso de anestésicos en la madre, que son problemas pues, que nos van a dificultar la reanimación. Considerar el no iniciar reanimación, menciona el manual, en bebés extremadamente prematuros de 22 semanas de gestación, aunque esto depende y todos sabemos que los límites de viabilidad pues depende de cada unidad, ¿verdad? Habrá quien los tenga mucho más altos, hay algunos artículos que mencionan sobrevida en esto, pero una cosa es que haya sobrevivido y otra en qué condiciones, ¿no? Es algo que se debe siempre de valorar, de tener una comunicación pues constante con el ginecólogo, con los papás, reanimamos, no reanimamos, dependiendo de las condiciones de nuestro paciente. Bebés con anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas importantes. ¿Cuándo detener las maniobras de reanimación? Pues el manual menciona posterior a 10 minutos de maniobras de reanimación avanzada. Después de ese tiempo, pues se ha visto que los pacientes, si es que sobreviven, quedan con muchas secuelas, pero pues siempre y se menciona que en comunicación con los papás. Si ellos consideran o quieren que se siga, pues seguir, ¿no? Pero eso ya es dependiendo el consenso que se tenga con ellos. Eso es todo, muchas gracias.